Una de las historias más famosas y documentadas de una bruja es la de Tituba, una esclava africana que vivió en Salem, Massachusetts, en el siglo XVII. Tituba fue una de las primeras personas en ser acusadas de brujería durante los juicios de Salem, que tuvieron lugar en 1692 y 1693. Según los registros históricos, Tituba confesó haber participado en la brujería y haber hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, muchos historiadores creen que la confesión de Tituba fue obtenida bajo coerción y tortura. En aquella época, las acusaciones de brujería eran comunes y se utilizaban para castigar a las personas que se consideraban diferentes o que no encajaban en la sociedad puritana de la época. A pesar de la confesión de Tituba, no fue ejecutada en el lugar. De eso, fue encarcelada durante un año y luego vendida como esclava a un plantador en las Indias Occidentales. La historia de Tituba es un ejemplo trágico de cómo las acusaciones de brujería se utilizaron para oprimir y castigar a las personas marginadas en la sociedad colonial americana. Otras brujas famosas en la historia incluyen a Margaret, una mujer alemana que fue acusada de brujería en el siglo XVII y ejecutada en la hoguera. Isabel, una mujer escocesa que confesó haber practicado la brujería en el siglo XVII y fue ejecutada. Marta, una mujer francesa que fue acusada de brujería y ejecutada en el siglo XVII. Es importante destacar que la mayoría de las acusaciones de brujería en la historia fueron falsas y se utilizaron para castigar a las personas que se consideraban diferentes o que no encajaban en la sociedad de la época. Una de las historias más famosas y documentadas de una bruja es la de Tituba, una esclava africana que vivió en Salem, Massachusetts, en el siglo XVII. Tituba fue una de las primeras personas en ser acusadas de brujería durante los juicios de Salem, que tuvieron lugar en 1692 y 1693. Según los registros históricos, Tituba confesó haber participado en la brujería y haber hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, muchos historiadores creen que la confesión de Tituba fue obtenida bajo coerción y tortura. En aquella época, las acusaciones de brujería eran comunes y se utilizaban para castigar a las personas que se consideraban diferentes o que no encajaban en la sociedad puritana de la época. A pesar de la confesión de Tituba, no fue ejecutada en el lugar. De eso, fue encarcelada durante un año y luego vendida como esclava a un plantador en las Indias Occidentales. La historia de Tituba es un ejemplo trágico de cómo las acusaciones de brujería se utilizaron para oprimir y castigar a las personas marginadas en la sociedad colonial americana. Otras brujas famosas en la historia incluyen a Margaret, una mujer alemana que fue acusada de brujería en el siglo XVII y ejecutada en la hoguera. Isabel, una mujer escocesa que confesó haber practicado la brujería en el siglo XVII y fue ejecutada. Marta, una mujer francesa que fue acusada de brujería y ejecutada en el siglo XVII. Es importante destacar que la mayoría de las acusaciones de brujería en la historia fueron falsas y se utilizaron para castigar a las personas que se consideraban diferentes o que no encajaban en la sociedad de la época.